te explica los 4 complejos de la cadena respiratoria. Les recuerdo algunas peculiaridades, ¿verdad? El primer complejo de la cadena respiratoria recibe electrones del NAD. El segundo complejo recibe electrones del FADH2, que vienen de Krebs, ¿verdad? Luego, el primer complejo bombea 4 protones al espacio intermembrana. El segundo complejo no bombea protones al espacio intermembrana. El tercer complejo bombea 4 protones al espacio intermembrana. Y el cuarto complejo bombea 2 protones al espacio intermembrana. Los electrones del primero y del segundo al tercero llegan en la forma de ubiquinol, que es la ubiquinona o la coenzima Q. ¿Okay? Se llama ubiquinol o coenzima Q, ubiquinol en su estado reducido, es decir, cuando ya ha recibido los electrones tanto del primero como del segundo complejo. Una vez que el ubiquinol lleva sus electrones, los entrega al tercer complejo, y el tercer complejo los pasa al citocromo C. Y en forma de citocromo C llegan al cuarto complejo para que el oxígeno se convierta en agua. ¿Okay? Eso fue lo que habíamos visto en resumen en la clase anterior. Aquí tenemos una imagen que no sé si la mostré, pero si no le importa, donde tenemos eso en resumen. Primer complejo recibiendo electrones del NAD, segundo complejo recibiendo electrones del FADH2, luego del primero o del segundo pasando al tercero a través de la coenzima Q o también llamada ubiquinona, que se convierte en ubiquinol, y luego del tercero al cuarto por el citocromo C. Y finalmente a través del cuarto del oxígeno hasta reducirlo a agua. Aquí tenemos una tabla con la masa atómica de cada uno de los complejos. Vean que el primer complejo es el más grandote de todos respecto a en kilodalton respecto a los otros. Vean ustedes que el primer complejo es el que tiene mayor cantidad de subunidades, tiene 43, 14 subunidades son diferentes y tiene 43 en total. Y estos son los grupos prostéticos, que son los grupos en los cuales van a ir pasando los electrones. FMN significa flavín mononucleótido, FAD significa flavín adenonucleótido, grupos hemo, que son los grupos hemo, por ejemplo, presentes en la hemoglobina, pero en este caso en estas proteínas, y hierro y azufre, o cobre, ¿verdad? Son los centros donde reciben esos electrones. Ya se los voy a explicar. Bueno, aquí tenemos el primer complejo, que tenemos aquí el resumen, ¿verdad? Es una proteína transmembrana, recibe electrones del NAD. Los grupos prostéticos son el FMN y centros de hierro y azufre, ya los vamos a ver. Transfiere sus electrones a la ubiquinona o coenzima Q y bombea 4 protones al espacio intermembrana. Es como la ficha técnica de cada complejo. Ahí tenemos el primer complejo. Cuando yo les hablo de los grupos prostéticos, me refiero exactamente a estas pequeñas porciones de la molécula que son centros, por ejemplo aquí, flavín mononucleótido, o por ejemplo, vamos a verlos por ejemplo aquí, por ejemplo regiones del grupo hemo, o por ejemplo aquí, por aquí están los centros de hierro y de azufre, y son en estos puntos donde los electrones van pasando a través de los complejos. Esos son los grupos prostéticos. Bien, como ven en la diapositiva, entonces el NAD entrega los electrones van pasando a través de los grupos prostéticos y finalmente convierten la ubiquinona en ubiquinol. Le repito, la ubiquinona también se le llama coenzima Q, por eso es que en los libros aparece como una Q, pero cuando recibe los electrones del NAD se convierte en ubiquinol, que sería esa forma química, UH2, ¿okay? Pero se llama ubiquinol. Producto del paso de los electrones, como quedan protones libres, esos protones libres son los hidrogeniones que se bombean al espacio intermembranoso, ¿okay? Que pasan al espacio intermembranoso, ¿okay? Vamos con el segundo complejo. El segundo complejo se llama succinato deshidrogenasa. Recuerden que es una enzima del ciclo de Krebs. Esta parte es la parte propiamente del transportador de electrones y esta parte es la parte que participa en el ciclo de Krebs. Entonces es una proteína no integral de membrana, recibe electrones del FADH2, sus grupos prostéticos son el FAD, el hierro y el azufre del grupo hemo, al igual que el primero, como les dije antes, transfiere electrones a la ubiquinona y bombea 0 protones. ¿Verdad? Esa es la ficha técnica del segundo complejo. No hay bombeo de protones. Veámoslo acá. Entonces aquí tenemos el segundo complejo, como está recibiendo electrones, y vean cómo los electrones van pasando a través de los grupos prostéticos hasta finalmente llegar a convertir la ubiquinona en ubiquinol. ¿Okay? Les repito que este complejo no bombea protones al espacio intermembrana. Vamos con el tercer complejo.
El tercer complejo es el que tiene el nombre más largo, se llama citocromo C óxido reductasa. Es una proteína transmembranal, recibe los electrones del ubiquinol, los grupos prostéticos son hierro, azufre y el grupo hemo, y los transfiere el citocromo C. Aquí hay algo muy interesante. Resulta ser que el ubiquinol puede transportar 2 electrones por vez que transfiere, mientras que el citocromo solamente uno. Ya lo vamos a ver en un video, porque a veces cuando uno ve videos de esto, ve cómo el citocromo tiene que devolverse 2 veces por cada molécula de ubiquinol que llegó. Y es porque, les repito, ese ubiquinol que vemos ahí lleva 2 electrones consigo, mientras que el citocromo C solo lleva 1. Entonces tiene que como que devolverse, digámoslo de una forma más sencilla. Ya lo van a ver y me lo van a entender mejor. Como les dije antes, los electrones pasan del ubiquinol al tercer complejo y del tercer complejo pasan al citocromo C. Y bueno, bombea 4 protones al espacio intermembranoso. Aquí lo tenemos. Vean qué molécula más complicada, ¿verdad? Un montón de subunidades tiene. Entonces, los electrones están siendo recibidos a través del ubiquinol, que va a ser transferido finalmente hasta el citocromo C. ¿Okay? Y como les dije, se bombean 4 protones al espacio intermembrano. Y el último complejo, que es quizás el más importante, porque es el que hace la principal función de la cadena respiratoria, es tomar esos electrones y transferírselos al oxígeno. De hecho, la reacción es más o menos así. 4 electrones más 4 hidrogeniones más oxígeno forman 2 moléculas de agua. ¿Okay? Y así, entonces tenemos el primer resultado, y es la producción de agua. Aquí. Entonces, es una proteína transmembrana, como lo ven ahí. Recibe electrones del citocromo C. Usa como grupos prostéticos al grupo hemo y al cobre. Transfiere los electrones al oxígeno para que se convierta a agua. Y bombea únicamente 2 protones al espacio intermembranoso. Bombea únicamente 2 protones. Ok, lo recordemos aquí: 4 protones bombeados, 0 protones bombeados, 4 protones bombeados y 2 protones bombeados. Cuando me refiero a protones, me refiero a hidrógenos, ¿verdad? No decirles hidrógenos. Se puede decir hidrógenos también, no hay problema, porque los hidrógenos son protones. Ahí tenemos la estructura del cuarto complejo. Vean que el cuarto complejo recibe 4 citocromos C, porque cada uno de ellos lleva un electrón. Entonces los electrones van pasando a través de los grupos prostéticos hasta que finalmente llegan al oxígeno, para que el oxígeno sea convertido en agua. ¿Okay? Para que el oxígeno sea convertido en agua. Ahora, ¿qué pasa? Y ya se los había dicho yo el jueves. ¿Qué pasa si esos electrones llegan, pero llegan parcialmente? Es decir, si no llegan del todo. Para que el oxígeno se convierta a agua, tienen que llegarle 4 electrones. En el primer paso, el oxígeno se convierte en anión superóxido, una especie radical, una especie reactiva de oxígeno. En el segundo paso, el anión superóxido se convierte en peróxido de hidrógeno, una especie reactiva de oxígeno. Cuando el peróxido de hidrógeno recibe otro electrón, se convierte en el radical hidroxilo, una especie radical libre. Y cuando la especie radical hidroxilo recibe otro electrón, se convierte a agua. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa si no llega todos los electrones que tienen que llegar? Bueno, se generan radicales libres, una especie reactiva de oxígeno. Y ustedes recordarán de generalidades de biología, etcétera, que estas especies son dañinas para las células. Entonces, por eso es que esto es un fenómeno muy importante. De hecho, en la clase que les voy a dar sobre radicales libres más adelante, les voy a decir que la principal fuente de producción de radicales libres es justamente este fenómeno. ¿Okay? Bueno, y aquí tenemos entonces una imagen muy bien hecha, porque tenemos acá la cadena respiratoria a partir de NADH. Aquí tenemos la cadena respiratoria a partir de FADC2. Entonces, vean qué interesante y qué bonita esta imagen como está. Si yo comienzo con el NADH entregando electrones en el primer complejo, entonces recordemos, del primero pasa al tercero, del tercero pasa al cuarto y del cuarto pasa al oxígeno para convertirse en agua. Es decir, si yo comienzo con NAD, tengo 4 hidrógenos bombeados del primer complejo, ¿verdad? No hay protones bombeados del segundo complejo.
4 protones bombeados del tercer complejo y 2 protones bombeados del cuarto complejo, ¿verdad? Esto suma, ¿verdad?, 10 protones bombeados. Si yo comienzo de este lado de la diapositiva, si comienzo más bien del FAT, entonces el FAT entrega electrones en el segundo complejo que no bombea protones, y aquí pasamos al tercero que bombea 4 protones, y aquí pasamos al cuarto que bombea 2. Entonces, si se inicia con el FAT, se van a bombear un total de 6 protones. Y si recuerdan del jueves, yo les dije a ustedes que ocupaban 4 protones para sintetizar cada ATP. Y bueno, por eso es que nosotros dividimos 10 entre 4, perdón, y 6 entre 4. Y aquí nos dan 2,5 y ahí nos dan 1,5. Bueno, ese gradiente de protones que se está formando ahí es lo que se llama la fuerza protón motriz o el gradiente protón motriz que vimos hace unas diapositivas atrás. Y esto es exactamente lo que ocupamos para la actividad de la ATP sintasa que vamos a ver más adelante. Bueno, esto fue descrito por este señor que se llama Peter Ding-Mitchell. Fue ganador del Premio Nobel de Química en 1978 y se llama la teoría quimiosomótica. Y básicamente es lo siguiente: ya nosotros estudiamos esta parte que es la cadena respiratoria, ya estudiamos cómo se bombean los protones, ya estudiamos cómo el oxígeno se convierte a agua gracias a la recepción de electrones, ya eso lo vimos. Ahora lo que corresponde es estudiar la otra parte de la historia, que es la fosforilación oxidativa. ¿Cómo ocurre la fosforilación oxidativa? Muy fácil. Utilizando ese gradiente de protones que ya hicimos, ahora vamos a devolver esos protones a la matriz mitocondrial y producto de ese paso de cargas positivas, la ATP sintasa se va a ir moviendo y va a ir generando ATP a partir de ADP y fosfato. ¿Okay? Y esa es la parte que llamamos fosforilación oxidativa. ¿Okay? Ahora, estudiemos un poco a la ATP sintasa. La ATP sintasa es una proteína muy grande que se encuentra también en la membrana interna mitocondrial y que tiene dos grandes regiones, ¿verdad? Tiene una región que es la región FO y una región que es la región F1, perdón. Por aquí es donde van a tener que ir pasando estos protones que vimos antes. Y cada vez que esos protones vayan pasando por ahí, la ATP sintasa va a ir cambiando de estructura. Más que de estructura, más bien yo diría de ubicación, de rotación, porque ella va rotando, literalmente va rotando. Entonces la ATP sintasa en algunos libros se le llama quinto complejo, pero a mí no me gusta que le llamen quinto complejo porque ella no hace lo que hacen los otros complejos. Es decir, los otros complejos pasan electrones, esta no. Esta en vez de pasar electrones pasan protones. Entonces yo no le llamo quinto complejo y no me gusta que le llamen quinto complejo porque hace una cosa totalmente distinta. Entonces, lo que hace la ATP sintasa es permitir que esos protones que antes bombeamos ahora se devuelvan y producto de ese flujo, pues rote, se mueva, ¿no? Se mueva la proteína. Por eso se llama protón motriz, motriz de movimiento, y protón, pues, de los protones, ¿no? ¿Cuánto ATP se produce? Nosotros tenemos 75 billones de células en el cuerpo. Tenemos 75.000 millones de células en el cuerpo. Cada célula de nuestro cuerpo tiene un total de más o menos 500 mitocondrias. Y cada mitocondria, ¿verdad?, tiene más o menos 1 millón de ATP sintasas. Entonces saquen cuentas. Cada ATP sintasa de las suyas y las mías produce 10 a la 21 moléculas de ATP por cada segundo de vida. Si nosotros tuviéramos que sintetizar eso en una bolsa, ocuparíamos 83 kilos de ATP diariamente. 83. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Bueno, ocurre justamente por este mecanismo. Porque lo que hace la ATP sintasa no es sintetizar ATP de nuevo, de la nada. Lo que hace es reciclarlo. Porque ella toma el ADP, le pega un P y genera ATP. Este ADP viene de las reacciones que ocuparon energía. Porque utilizaron el ATP, le quitaron un P y tenemos ADP. Y este P, que es fosfato, viene de la dieta, de lo que ustedes y yo consumimos diariamente. Entonces, este sistema tiene un 100% de eficacia en los humanos y generalmente está acoplada con la cadena respiratoria. Ojo,
generalmente está acoplada con la cadena respiratoria, porque no siempre está acoplada. ¿Okay? Bien. Entonces ahí les presento ya la estructura propiamente de la ATP sintasa. La ATP sintasa no ocupo que se aprendan esto, que esta es la subunidad A, que esta es la subunidad C, que estas son las B, que estas son las E, las épsilon, las gamma. Eso no ocupo que se lo sepan. Lo que ocupo que sepan es su ubicación. Está en la membrana interna mitocondrial. Es decir, aquí estarían los complejos a la par, ¿verdad? Los que vimos antes. Bien. Como les dije, la ATP sintasa lo que hace es ir rotando. Pero ¿qué es lo que rota? Lo que rota es la subunidad gamma, esta que está aquí metida en medio, esta, que parece como si fuera un eje de un carro. Esa subunidad gamma es la que va a ir rotando cada vez que van pasando, ¿verdad?, los protones a través de la ATP sintasa. ¿Okay? Les repito que se ocupan 4 protones para que se sintetice un ATP. 4. ¿Okay? Veámoslo si quieren en una animación. Ahí tenemos esto animado. Allá tenemos la región FO. Aquí tenemos la subunidad gamma rotando. ¿La ven? Vean que en realidad el resto de la proteína no rota. Bueno, el anillo C sí, pero la otra región que rota dentro de la región de la matriz es justamente la subunidad gamma. Entonces, cada vez que la ATP sintasa rota, lo que pasa es que ocurre un cambio en la conformación de sus subunidades. La ATP sintasa, si la cortáramos así, en la parte de abajo, en la parte gruesa, para que me lo entiendan mejor, si yo vengo y corto esto, digamos, yo vengo y lo hago, ¡pa!, y corto aquí, vean que son, ¿verdad?, 1, 2, 3 unidades beta, 1, 2, 3 unidades alfa. Entonces se vería más o menos así. Unidad. Esto sería como una alfa, alfa y alfa, beta, beta y beta. ¿Me entendieron el corte? Que hicimos, cortamos transversalmente la ATP sintasa y la estamos viendo desde arriba. Entonces, cada vez que el cada vez que el protón pasa por la ATP sintasa, lo que ocurre es que la subunidad gamma va cambiando de ubicación. Piensen que la subunidad gamma es una especie de palo que va dando vueltas así. Entonces pasa un protón, un cambio. Yo no lo puedo hacer porque mi mano no da. Sería como un poco asustado que me dé para allá. Entonces van pasando los protones. Digamos que esta está aquí, que la subunidad gamma está ahí. Esa es la subunidad gamma, digamos. Que la subunidad gamma está señalando a esta beta. Pasa un protón y la MAE hace esto. Pasa otro protón y la MAE hace esto. Pasa otro protón y la MAE pasa esto. Entonces, digámoslo así, que van cambiando la alternancia de las subunidades. ¿Okay? Y la alternancia de las subunidades hace que ocurran 3 cosas. Ojo, en un momento de la alternancia de esa ubicación de la subunidad gamma respecto a la beta, entra el ADP. Eso es en un primer momento. En un segundo momento, en un segundo cambio, entra el P. Y en un tercer momento se une el ADP más P. Y en el cuarto paso del protón, lo que ocurre es que se libera el ATP. No sé si logro explicar. Entonces, lo que va pasando es que van ocurriendo estos fenómenos bioquímicos separados. Por eso ocupamos que pasen 4 protones. Porque cada vez que va pasando un protón, el cambio en la ubicación de la subunidad gamma respecto a las beta cambia. ¿Okay? Cambia. Por eso ocupamos que pasen 4 protones, para que todo el proceso lleve a la liberación de un ATP. Entonces ocupamos 4 protones. ¿Okay? Por eso fue que yo desde el principio les dije que esos 10 protones del NAD y esos 6 del AFADC2 se dividen entre 4, porque ocupamos que ocurra 4 eventos para que se libere un ATP. Les repito, compañeros, esto no es la síntesis de ATP de cero. Aquí no estamos sintetizando ATP de cero, porque vean que ya estamos utilizando un ADP preformado, ¿verdad? Básicamente lo que estamos haciendo es un reciclado. Pues si quieren les pongo nuevamente la imagen animada para que la vean ahí.
cerrar afuera. Uy. Entonces vean ahí, ¿verdad? Cómo van pasando. Eso que ven en verdito son los protones, ¿verdad? Eso que ven en rojo es la subunidad gamma que yo traté de enseñarles con el pilot. Y estas que se ven moviéndose son las unidades alfa y beta que yo acabo de dibujar. Sí, sí, los cambios de conformación son en la beta, ¿verdad? Bueno, las alfa también van cambiando de velación con respecto al gamma, pero digamos las que tienen participación en este fenómeno bioquímico son las beta. ¿Estamos? Bueno. Vamos a ver un video, si les parece, para que quede todavía mejor, más claro. Ese video te lo subo ahora a Bioquímica para la Vida porque, como no lo habíamos visto con ustedes, ayer me puse a actualizar la página. Y entonces no lo puse. Dice ATP sin tasa, por la cadena respiratoria. No vi, puse esto ahí a lo loco. Ok. Bueno, entonces ahí tenemos, ¿verdad? Un video y ahí vamos a ver todo, ¿verdad? Les repito, esto está ocurriendo en mitocondrias, solamente en mitocondrias. Por lo tanto, células que no tienen mitocondria no pueden hacer esto, ¿verdad? Entonces recuerden que son dos fenómenos diferentes. Uno es la cadena transportadora de electrones o la cadena respiratoria propiamente dicho, y otro es la fosforilación oxidativa, ¿verdad? Que es el proceso, digamos, subsiguiente. ¿Okay? ¿Ya llaman? Sí, bueno, y yo me iba a ir para San Carlos hoy en la tarde. No tengo ATP ahí, ¿verdad? San Carlos, demasiado cansado. Bueno, ahí tenemos los complejos, ¿verdad? El primero, ya me devolvámoslo porque no pude decirles bien cómo son los complejos. Porque en muchos videos, compañeros y compañeras, en muchos videos se brincan al segundo complejo, como es un poquito X, entonces se lo brincan, ¿verdad? Porque como no bombea protones, entonces se lo brincan. Ya estaba hablando con unos españoles y me decían que ellos no entendían cómo es que el agua pura es más cara en Costa Rica que la Coca-Cola. Ese es el primer complejo, la NAD deshidrogenasa. Ese es el tercer complejo, el citocromo C oxidorreductasa, y ese es el cuarto complejo, el citocromo C oxidasa. ¿Ok? Solo tenemos el primero, el tercero y el cuarto. Y ahí tenemos a la ATP sintasa. ¿Ok? ¿Estamos? Vean su ubicación. Esta es la ubiquinona, que se va a convertir en ubiquinol, y el que está en moradito es el citocromo C. ¿Verdad? ¿Estamos? Bien. Entonces, vamos a ver solamente a partir del NAD, ¿verdad? Vean el NAD con sus dos electrones. Vean el NAD con sus dos electrones. Ahí tenemos dos hidrogeniones que se van a bombear. Tenemos el oxígeno molecular. Tenemos la molécula de agua. Tenemos el ADP, a la cual le vamos a unir un P y vamos a formar a través de eso un ATP, ¿verdad? ¿Ok? Entonces nos vamos para allá. Ahí vemos el NAD con sus dos electrones, cómo viene y los dona al primer complejo de la cadena respiratoria, que es la NAD deshidrogenasa. Los electrones avanzan a través de los grupos prostéticos del NAD hacia la ubiquinona, que se va a convertir en ubiquinol, y se bombearon 4 protones al espacio intermembranoso. La ubiquinona lleva esos electrones, ¿verdad? El tercer complejo, y como les dije, la ubiquinona lleva 2, mientras que el citocromo solo puede llevar 1. Por eso es que ven ustedes que se devuelve, digamos así, a recoger ese electrón que no pudo llevarse. ¿Ok? Obviamente va a tener que venir a llevarse los otros electrones que andan por ahí, ¿verdad? Ahí está. Vean que cada vez que los electrones van pasando por los complejos se van bombeando protones al espacio intermembranoso, ¿verdad? Una vez que hemos llegado propiamente al cuarto complejo, esos 4 electrones se van a transferir al oxígeno molecular, al O2. Y cuando 4 electrones se transfieren al oxígeno molecular, se van a generar moléculas de agua, que son las que estamos viendo. Ahora, ese gradiente de protones que ven ustedes afuera es lo que llamamos el gradiente protomotriz. Y entonces ese gradiente va a ir pasando a través de la región FO de la ATP sintasa para generar lo que les decía antes del cambio en la subunidad gamma. ¿Lo ven? Entonces la subunidad gamma va a ir ahí rotando, y producto de esa rotación ocurren los 4 pasos que les dije antes. Entrada del ADP,
Vean aquí, esto es ADP, entrada del P, unión del ADP al P y liberación del ATP. Y entonces esto de aquí para allá es cadena de transferencia de electrones y esto de aquí para allá es fosforilación oxidativa. Como les dije, en la mayoría de casos están acopladas, pero existen algunas moléculas capaces de, digamos, desacoplar, así se llama, desacoplar. ¿Ok? Que callen. En esta parte. Bien, entonces la receta es unir P más ADP para formar ATP. ¿Estamos? Ya sabemos qué es eso. Y que ocupamos 4 protones, ya estamos claros. Y que por eso es que el NAT es igual a 2,5 y que FADH2 es igual a 1,5. Eso tienen que recordarlo siempre. Ahora, ¿cómo entra el ADP a la mitocondria? Porque recuerden que nosotros, repito, no estamos sintetizando ATP de cero. Estamos reciclando el ADP. ¿De dónde viene el ADP? El ADP entra a la mitocondria cuando el ATP producido sale. Entonces, entra ADP, entra ATP, por eso esto se mantiene en equilibrio. Si nosotros tenemos mucho ATP en el citoplasma, pues no se produce este ATP, ¿verdad? Si por el contrario tenemos mucho ADP, el ADP entra en la mitocondria y el ATP producido sale. Este para utilizarse en procesos que ocupen energía y esto más bien para reciclarse a través del sistema que acabo de explicar. ¿Ok? Y ahora, ¿de dónde viene el P? Porque recuerden que aquí la receta era ADP más P. ¿De dónde viene el P? El P entra a través de un mecanismo de desimporte de P con hidrogeniones. Entonces entran hidrogeniones y entran fosfatos, que son los que utilizamos para pegarles al ADP para formar finalmente el ATP y que salgan nuevamente del citoplasma. ¿Estamos? Como les decía, y les dije desde el principio, existen muchos venenos que actúan sobre este sistema y básicamente su objetivo es matar. Vamos a ver venenos o inhibidores de cadena respiratoria, inhibidores de fosforilación oxidativa o desacoplantes de ambos procesos. Los que más me interesan realmente, les digo, son los primeros, que son los inhibidores de la cadena respiratoria. Y ahí tenemos 3 ejemplos, pero de esos 3 me importan 2, que son los inhibidores del primer complejo, como son los barbitúricos, un grupo de medicamentos anticonvulsivantes. En dosis muy altas pueden ser mortales para los pacientes, porque bloquean el primer complejo de la cadena respiratoria. Todos ustedes los han escuchado mencionar en los famosos cócteles de barbitúricos, que se toman los pacientes cuando se quieren suicidar, ¿verdad? Muchos artistas que ustedes conocen que se han suicidado, se han quitado la vida utilizando barbitúricos, ¿verdad? Que son anticonvulsivantes y sedantes. Como ven, ese medicamento lo que hace es bloquear el primer complejo de la cadena respiratoria. También existen algunos pesticidas como la rotenona, que por dicha está prohibido en el país, porque es un insecticida muy fuerte, porque también bloquea el primer complejo de la cadena respiratoria. Luego tenemos el dimercaprol, que es un medicamento que en dosis muy altas puede bloquear el tercer complejo de la cadena respiratoria y, que son los más importantes, el monóxido de carbono y el cianuro, cuyo efecto es sobre el cuarto complejo de la cadena respiratoria. Y si recuerdan lo que les dije, el cuarto es el más importante. Por eso es que la intoxicación con monóxido de carbono y con cianuro son generalmente mortales. El monóxido de carbono nosotros lo encontramos en las combustiones. Cuando ustedes hacen una quema de papel o cuando hacen una quema de plástico, mucho de lo que se emana de la combustión es monóxido de carbono. Lo que pasa es que el monóxido de carbono no es inodoro, no tiene olor, incoloro, no tiene color, insabor, no tiene sabor tampoco. Entonces ustedes no saben que se está intoxicando con monóxido de carbono. Lo más reciente a una intoxicación con monóxido de carbono que yo he visto fue un hermano mío. Un hermano mío que hace como unos 2 o 3 meses se fue al Cerro de la Muerte a pasar una noche ahí con una gente que iban a hacer un campo, hay un campamento, y resulta ser que estaba haciendo mucho frío. Se metieron dentro de una chocilla hecha de latas de zinc y prendieron una fogata. Y como no había ventilación, resulta ser que muchos de sus compañeros comenzaron a sufrir mareos, desmayos y convulsiones. Ahí mismo, en esa misma fogata.
Cuando a alguien se le ocurrió que estaban siendo intoxicados con monóxido de carbono, pues abrieron la puerta de la cabanilla, se salió el humo y ya muchos de ellos recuperaron, pero tuvieron que irse al hospital, ¿verdad? Y tuvieron que ponerle oxígeno en mascarilla a uno de los amigos de mi hermano. Posiblemente si hubiera pasado unos minutos más, hubieran muerto todos dentro de esa cabaña. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono nosotros no lo percibimos. O sea, no es como el dióxido de carbono, ¿verdad? Que se percibe en la atmósfera, tiene cierta percepción. El monóxido no huele, no sabe, no se ve. Y entonces uno inhala monóxido de carbono sin saber que se está poco a poco envenenando la función. La intoxicación con monóxido de carbono es la principal causa de personas que mueren en un incendio. Las personas generalmente no mueren por el calor, ni por las llamas, ni quemaduras, sino que mueren antes intoxicados con monóxido de carbono. ¿Okay? La intoxicación con monóxido de carbono también se puede ver en personas, por ejemplo, que se quedan en un vehículo automotor prendido. Eso pasa mucho en los países de Estados Unidos y en Europa, donde hay mucho frío, que la gente conduce muchas horas con el carro bien cerrado, los vidrios, ¿verdad? Y eso puede pasar, que la combustión del vehículo poco a poco va metiéndose por el vehículo hasta que la gente se muere intoxicada con monóxido de carbono. Se llama la muerte azul. Se llama muerte azul porque cuando una persona se intoxica con monóxido de carbono se vuelve cianótica, ¿verdad? Se vuelve como azul, su piel. Es muy trágica esa forma de muerte. Es indolora, tengo que admitirlo, es una muerte indolora, es una muerte que no genera dolor, pero lamentablemente es la muerte, ¿no? Nosotros utilizamos monóxido de carbono para matar las ratas de laboratorio. Cuando nosotros vamos a hacer estudios de laboratorio con animales, lo que utilizamos es monóxido de carbono porque es una muerte, como les he dicho antes, muy ¿cómo decirlo? Digna, digamos, para un animalito. ¿Okay? Antes utilizamos éter y eso sí, no nada que ver. Bien, ese es el monóxido de carbono. Luego tenemos el cianuro, el anhídrico de cianuro. El anhídrico de cianuro es quizás el tóxico más tóxico que se utiliza comúnmente en la industria. El cianuro se utiliza para la extracción de oro. ¿Okay? Se utiliza muchísimo porque el oro, ustedes saben, el oro en las minas, en la tierra, no está libre. O sea, uno no va escarbando y el oro, hay un anillo, ¿verdad? El oro está pegado a otros minerales, está pegado al bronce, está pegado al cobre, está pegado al aluminio, está pegado a un montón de otras cosillas que no sirven mucho. Entonces, para poderlos separar, se ocupan ciertas moléculas como el cianuro y el mercurio. Entonces, por eso es que la minería a cielo abierto es tan dañina para los ecosistemas, porque resulta ser que el cianuro tiene una vida media de más o menos 8.000 años. Dura 8.000 años haciendo desmadres ahí, ¿verdad? En la tierra, en el agua, en los animales que toman esa agua, en los seres humanos que toman esa agua, entonces realmente es un veneno. Lo que pasa es que en minería, a cielo abierto, la cantidad de cianuro que llega a los mantos acuíferos es muy poca. Entonces uno se va intoxicando poco a poco, ¿verdad? Es un proceso lento, ¿verdad? El cianuro